Bienvenidos, esto es Hoy Nos Toca a la Noche. Vamos a tener toda la información de la jornada de hoy y de la de mañana también. Muchísimo análisis y principalmente el repaso de los temas más importantes. Con Nicolás Luca lo que vamos a hacer es evaluar y detallar todo con respecto al primer juicio oral de la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner. La fecha de inicio es el 26 de septiembre. ¿Sobre qué vamos a hablar? Precisamente sobre el caso de los fondos de la obra pública en el sur. Uno de ellos. No vamos a dejar de lado, por supuesto, que el ex contador del matrimonio Kirchner quiere hablar nuevamente como arrepentido en la causa Otesur. Ya lo hizo en la causa de los cuadernos y salpicó a la justicia. Todos los detalles del caso. Pero no es solamente política lo que tenemos para ofrecerles, también economía. Llegó la misión del FMI a la Argentina y va a tomar nota de si el gobierno de Mauricio Macri y su ministro de Economía, Duhovne, hizo los deberes necesarios para obtener en marzo 10.700 millones de dólares. Veremos todo lo que sucede con nuestro especialista Diego Falcone. Otro de los temas, la política importante en el 2019, un año electoral. Giselle Rumó tiene todos los detalles de cuáles son los nombres que se necesitan en la mesa de Cambiemos para prestar atención a cómo captar los diferentes votos, entre otras cosas. Y uno de los temas que nos preguntamos prácticamente desde hace 24 horas, ¿qué le pasó a Centurión? ¿Por qué le dio un empujón a su director técnico? Pero todos los detalles de eso y un poquito más también los tiene Santiago Larino. Comenzamos, no hay tiempo para perder y hay mucha información. Y vamos a comenzar el primer programa de Hoy Nos Toca a la Noche presentando a un equipo maravilloso de especialistas que tenemos aquí. Giselle Rumó en política, buenas noches. Muy buenas noches. Diego Falcone, nuestro especialista en economía. Buenas noches. Bueno, y acá tenemos a un experto, un amigo de la casa. Sí, ¿ya? especialista en cocina y cuestiones diversas. Y con el que vamos a empezar principalmente uno de los temas del día, porque la verdad que los temas judiciales están a tope desde hace ya muchos días. Desde hace mucho tiempo parte de la cuestión política pasa por Comodoro Pi y en las últimas horas tuvimos la información de que Cristina Fernández de Kirchner finalmente irá a juicio oral por la obra pública de la infraestructura vial. 26 de febrero. 26 de febrero arranca el proceso, se inicia el proceso de un juicio oral, que es un proceso largo, bastante largo, que va a empezar con las audiencias a fines de septiembre, como recién marcabas, si no me equivoco, y creo que Giselle me puede corregir en esto, en medio del calendario electoral. Sí, claro. En medio del calendario electoral va a tener la primera declaración. Va a caminar los tribunales. Va a caminar los tribunales en medio del calendario electoral. Entre paso y elecciones generales, Cristina tiene que ir a declarar a un juicio oral. Pero bueno, esta dilación que hay jugó a favor de que se vaya a juicio igual. ¿Por qué? Porque la defensa de Cristina había presentado un pedido de que se postergue el inicio del juicio. El inicio, repito, el 26 de febrero empieza la parte preliminar, que es que el Tribunal Oral recibe la causa y empieza a ver qué hacemos, cuándo convocamos a uno, cuándo convocamos al otro, qué fecha ponemos, dónde van a ser las audiencias, cómo es el sistema de seguridad que vamos a implementar, todas cuestiones de todo lo que se te ocurra, hasta el personal que va a estar de ordenanza y de maestranza ese día, todo. Cristina pidió igual que se postergue ese inicio, esa parte, y tanto la querella, entre ellas las oficinas anticorrupción, como el fiscal Diego Luciani, dijeron es una medida dilatoria. ¿Sí? No hay ningún sentido para que esto se postergue. Según la defensa de Cristina, sí había un sentido, y es que faltaba el resultado de algunas pericias contables del cuerpo de peritos forenses contables de la Corte. ¿Se puede comenzar sin todas esas pericias contables? Todo cambió el viernes, porque el viernes cuando llegó, la justicia le pregunta al cuerpo de peritos para cuándo estaría el resultado. Y dijeron más o menos para junio. Bueno, para junio sobra el tiempo, porque si iniciamos el juicio el 26 de febrero, a ella le tomamos declaración en septiembre. En junio que llegue el resultado está fantástico. Ya vamos a hablar un poquitito de qué se trata un poco esto, Giselle, porque en el medio la campaña electoral y una Cristina que sí se tiene que enfocar a los juicios, pero no puede dejar la campaña de lado. No, es que el avance en las causas de corrupción, lo que está dejando expuesto básicamente es que a Cristina no le va a quedar otra que ser candidata, porque ser candidata va a ser su mejor defensa judicial, digamos, ¿no? Estratégicamente. Algunos creen que Cristina podría no ser candidata.
dilapidar ese 30% de votos que tiene en pos de la unidad del peronismo, se podría correr, dejar a un delegado. La realidad es que nadie que tiene una intención de votos del 30% y que puede ganar, creo que se correría más como es Cristina. Y además, básicamente, de esta cosa de que todos los expresidentes, sobre todo, se resisten al olvido. Fíjate que de la Casa Rosada se van al Congreso, no se van al llano. Mucho menos se va a ir al llano alguien que está tan complicada judicialmente y que su estrategia justamente es decir que la están persiguiendo porque es la líder de la oposición. Bueno, como dato final, para cerrar esto, es que Cristina no es la única que va a tener que declarar en este juicio, porque en este juicio se va a enjuiciar, valga la redundancia, Cristina, a Julio De Vido, que es un tipo que cada vez que habla en los juicios orales le hace un favor a cualquiera menos a sí mismo. José López, que cada vez que ha ido a tribunales ha hecho un espectáculo circense, con lo cual Cristina no le conviene mostrarse mucho con esas personas. Y el monto final de lo que se está hablando es que el dinero, el presupuesto desviado, si lo actualizamos, o sea, si lo convertimos en dólares de aquel momento y lo pasamos a la cotización del dólar actual, son 46.000 millones de pesos. Entonces, todos esos son datos que van a estar flotando en medio de la campaña. Y que, por supuesto, estamos hablando ahora de una de las causas, ¿no? No estamos hablando de todas, solamente una en la que de aquí a octubre, que van a ser las elecciones, posiblemente pase por los tribunales por otras causas también. Pero, señoras y señores, la política no es todo, también tenemos la economía y la misión del FMI llegó a la Argentina y toma nota de si hicimos los deberes o no hicimos los deberes. ¿Es así, Diego? Sí, no tuvo que mandar a Christine Lagarde. En este caso viene un staff burocrático que analiza los números que tiene el FMI para la Argentina. ¿Qué números? Si vamos a la primera placa, vamos a ver lo que es el déficit primario. ¿Esto qué es? Es los ingresos corrientes menos los gastos. No incluye los intereses de la deuda, que han subido bastante desde que Cambiemos decidió no financiarse con el Banco Central. Y ahí vemos el número, 2,7% fue lo que le pidió el fondo que cumplía Argentina, 2,7% es lo que presenta el equipo. En eso cumplimos. Cumplimos. Bien por Argentina. Ahora, simpático porque va a haber que bajar del 2,7 a 0. ¿Cómo se frena un auto que viene a esta velocidad? Bueno, 1,5% aumento de impuestos, que es la parte fácil, entre ellos las retenciones, y 1,2% de baja de gasto, principalmente obra pública, que es un 0,5 de ese 1,2. Con Las eso, medidas del gobierno igual van en vías de lograr ese cero. Sí, ahora veremos los próximos meses si la actividad encuentra piso en este primer trimestre, pero el número estaría siendo alcanzado y si no, siempre hay algún permiso del fondo. A ver, ¿cuánta plata tiene hoy? ¿Cuál es la base monetaria entonces? Como para ir viendo si seguimos con los datos que tenemos que cumplir con el FMI o no. Claro, el fondo dijo, bueno, no gasten de más, pero tampoco quiero más pesos de los que debería haber en un país que tradicionalmente sobran los pesos. Vamos a ver ahora los datos. El Banco Central tiene como objetivo mantener 1.358 mil millones de pesos de base monetaria. Son 1,3 billones. ¿Cuánto fue el número? 1.346 billones. Cumplimos. Venimos cumpliendo de hace varios meses. Y también, esto fue enero, adelantaría que febrero está casi sobrecumplido, con lo cual los 2 puntos que reclama el fondo están bien para la Argentina. Si me permiten, con esto cerramos el número que le va a dar, estos 10.700 millones de dólares, que son prácticamente un arsenal para combatir la volatilidad del dólar, que después podemos entrar en detalle, que va a tener sobre todo una campaña electoral con probablemente Cristina candidata. Un detalle más, ¿qué dijo el fondo cuando vino en diciembre? A ver. Hay 4 o 5 puntos que le preocupaban. Las condiciones externas, que es lo que nos pasó, que no haya dólares disponibles. Bueno, eso gracias a Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, el nuevo aliado de Argentina, nos dijo no voy a subir la tasa de interés en 2019. Bien para Argentina. El otro punto que les preocupaba es la inercia inflacionaria. Los datos de diciembre y enero vienen mejorando respecto de noviembre y octubre. Siguiente tema era baja la tasa de interés. El promedio de diciembre, cuando ellos vinieron, era 59%, hoy cerró en 45%. Es decir, que las condiciones que vieron en diciembre son mejores, mejoraron en enero. Sí. Con eso yo creo que estamos más que bien. Y ahora tenemos que ver entonces el próximo punto, que sería marzo. Sí. Vamos, cerremos esta misión, que nos pongan el tilde, nos pongan el sello y después vamos a ver marzo. Ahora, esta imagen, ¿no?, que se da con un ministro de Economía de la Argentina bastante estable con respecto a lo que era el año pasado, pero ya consolidó su imagen Duhovne. En vista a los mercados, ¿es positivo?
Es positivo, siempre se le reclamó a Macri que necesitaba un economista fuerte. La verdad que si uno mira la historia argentina, los economistas fuertes nos han llevado a darnos unos cuantos porrazos. Y la foto de hoy, donde aparece Arriazu y Artana en el despacho con Macri, ¿quién aparece? Duhovne. Este es el ministro de Economía, ustedes pueden venir a opinar, pero quien maneja los números es el ministro. Y en la política entonces también es un marco a mostrar, ¿no? Sí, primero veremos también, porque viste, hay algunos inversores que dicen, es un año electoral, ¿podrá cumplir con el déficit cero? O sea, Argentina tiene un prontuario en eso, somos incumplidores seriales, pero bueno, como vos bien dijiste, seguramente podría haber alguna suerte de perdón o algo, ¿no? Con la intención de que se cumpla después en el caso de ganar el nuevo gobierno. Sí, y como vos decís, lo que va a hacer el gobierno es convertir una debilidad en fortaleza. ¿Qué dice? La oposición, que también se está juntando con el fondo, es probable que lo vean a Urtubey, esta misión, lo habían visto a Massa hace 3 meses. Obviamente la oposición le dice el ajuste es insostenible, este plan no se puede llevar a cabo. Lo que dice el gobierno es, bueno, nos apoya el mundo. Así como pasó con el G20, el mundo nos apoya, es por algo. Y los haciendo posibles las candidatos cosas que bien. se quieren presentar también se quieren sacar la foto. Claro, exactamente. Y tenemos la plata. De la Rúa se cayó por mucho menos, dicen, ¿no? Entonces, mejor que la plata esté. Bueno, yendo ahora a la estrategia entonces de Cambiemos, ¿cuáles van a ser los nombres en los que va a tener base el gobierno nacional para tratar de lograr la reelección en octubre? Sí, en principio hay muchas mesas, hay distintas mesas, ¿no? Marcos Peña va a ser el jefe de la campaña, está volviendo de sus vacaciones en la Patagonia mañana y se va a poner al frente ya, como va a ser el único ahí comandando la estrategia electoral. Pero hay una novedad, que es que por primera vez desde su génesis, Cambiemos va a tener un programa de gobierno. Ajá. Parece aprender de los errores, o por lo menos quiere demostrar eso, que se aprende de los errores, y a instancias del jefe de gabinete Marcos Peña se armó una mesa integrada por representantes de las usinas de ideas de las fuerzas integrantes de Cambiemos, los famosos think tank, para elaborar un plan, una plataforma de gobierno en el caso de ganar ahora en las elecciones de octubre, y demostrar que se dan cuenta que hay asignaturas pendientes. Lo que quieren poner ahí son, bueno, nos falta hacer esto, vamos hacia allá. Y pensar, dicen, la Argentina que se viene. ¿Por qué? Los cambios que hay tecnológicamente, ¿no? Son enormes. Digamos, uno de ellos entonces es... Bueno, tenemos por la Fundación Pensar, que es la fundación del PRO, lo tenemos como coordinador a Francisco Cabrera, el exministro de Producción. Él está coordinando esta mesa que se reúne todos los jueves desde hace 15 días. Después también por la Fundación Pensar está la diputada del PRO, Carmen Poliedo, integrando esa mesa. Recordemos que la diputada fue muy famosa el año pasado por oponerse a la despenalización del aborto, ¿no? Tuvo una participación muy activa. Bueno, ahora está representando a la Fundación Pensar. Y después, por la UCR, que es la Fundación ALEM, esta usina de ideas, va a estar el Auditor General de la Nación, Jesús Rodríguez. El gobierno un poquito también para traer de vuelta a la UCR, que levantaba bastantes críticas de que nos estaban corriendo. Lo que dice, exactamente, es bueno, integramos a los socios que se quejan de que siempre los dejamos afuera. Y después, por la coalición cívica, el Instituto Hannah Arendt, está Paula Oliveto y Fernando Sánchez. Fernando Sánchez, un histórico también, que estuvo al lado de Lilita Carrió también. siempre. Sí, bueno. La idea es eso, están trabajando, ya escucharon a los propios que dicen que va a ser plural ese espacio, van a invitar a diferentes figuras como politólogos, filósofos, se piensa en Andrés Malamud, se piensa en Santiago Kovadlov, en Marcos Aguini, en Graciela Fernández Meijide. Los van a ir invitando y van a ir escuchando a todos. Por ahora escucharon a los propios, a Dante Sica, al ministro de Hacienda Nicolás Duhovne y también a Guillermo Dietrich. Bueno, enseguida vamos a seguir con más temas por estos lados, pero bueno, hay uno de los temas fundamentales que hay que tener en cuenta, que es qué le pasó a Centurión. Y para eso entonces vamos a evaluar y los vamos a presentar a Santiago Ladino, que nos está esperando. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diana? ¿Bien? Bueno, ¿qué le pasó? Y la polémica, creo que fue la polémica de la fecha, ¿no? Estamos hace 24 horas hablando del empujón que le dio precisamente a su director realmente técnico. Todos nos quedamos helados, pero bueno, fue la polémica de la fecha y lo tuvo como protagonista una vez más a Ricardo Centurión, ¿no?
porque a los 22 Acá lo vemos. Sí, acá lo vemos. A los 22 minutos del segundo tiempo, su técnico, el Chacho Coudet, lo llama del banco como para que salte a la cancha y trate de darle una solución a lo que venía mostrando su equipo, que hasta ese momento era bastante poco, y una indicación hizo que de repente Ricardo Centurión le dispare una frase donde, por supuesto, acá vemos el tironeo, el empujón y la desaprobación hacia lo que el técnico le venía manifestando. Pero en realidad no era la indicación en sí, sino lo que sucedía era el descontento de Centurión, ¿no? Ahora yo te hago una pregunta. ¿Es una cuestión de lenguaje entre el director técnico y el jugador de fútbol? ¿Es que la personalidad de Centurión es muy difícil? ¿De qué nos podemos agarrar en todo esto? El Centurión ya hace tiempo que, bueno, él se muestra tal cual es y tiene algunos problemas de conducta donde por momentos pareció que el técnico, el Chacho Coudet, tuvo una cintura, una muñeca para con él y se lo llevó para su lado. Digamos que en algún momento, como para que se entienda, el técnico utilizó su lenguaje y juntos pudieron encauzar para dónde debía ir ese jugador en función de la idea del técnico. Ahora, y esto de la solución, ¿no? De que fue apartado, de ahora entrenar con la reserva, ¿es algo en la que se vio obligado Racing a marcar como el límite de puertas para afuera? Lo que sucedió en realidad pone un poco, expone la salud del plantel y más teniendo en cuenta cuando los resultados no se dan. Claro. Porque más allá de que Racing venga primero, pero empieza a haber como una sensación de inestabilidad. Entonces, cuando las cosas andan bien y cuando los resultados se dan, generalmente no se toma ninguna reprimenda y por ahí existen estas conductas, pero no pasa nada. Ahora, como perdió... Como los resultados no se dan y lo que sucedió lo dejó muy expuesto, claramente entre el técnico, entre el presidente Víctor Blanco y su director deportivo, de común acuerdo decidieron que Ricardo Centurión pase a entrenar en la reserva de Racing Club. Y hablando de Racing, habló Milito. Así es. Habló Milito un poquitito como para también, bueno, Sí. dar un poco la visión de lo que sería Racing. Sí, en apoyo al técnico. Bueno, lo escuchamos. El club ha tomado una decisión con respecto a Centurión, a partir de mañana entrene con la reserva y no más que eso. Él tiene que entender que hay ciertos límites que no puede pasar y bueno, sabe que ha cometido un error y bueno, el club ha tomado esta determinación. Ahora la pregunta, como ex jugador de fútbol, tengo que aprovechar que te tengo para preguntarte si te pasó. ¿O qué te pasaría si vos sos el compañero de Centurión? ¿Qué pensarías? La realidad es que Centurión ya muestra síntomas de ser un jugador con una personalidad totalmente distinta. Y por supuesto que dentro de mi experiencia me ha tocado lidiar con planteles donde tenés a jugadores con una personalidad impresionante y avasalladora, pero ¿qué pasa? Estos jugadores con esa personalidad son los que generalmente te marcan la diferencia. Entonces, como decía antes, cuando hay buenos resultados en líneas generales, estos jugadores te marcan esa distinción dentro del juego, dentro del plantel, y realmente cuando pasa esto de que los resultados no se dan, por ahí estas personalidades son las que primero se reprimen. Esperemos que no me tengas que dar un empujón a mí en cualquier momento. Gracias, No, Santiago. hasta luego. Vamos a continuar porque tenemos acá a nuestro invitado, Alfredo Popritkin, que es contador forense y perito en casos penales. Gracias por haber venido a nuestro primer programa. Gracias por la invitación. Bueno, y precisamente vamos a hablar de la declaración del ex contador K, que empezó mencionando nombres de la justicia que usted ya venía anticipando desde hace un tiempo. Pero antes de arrancar, si me permite, vamos a tratar de escuchar las declaraciones de Stornelli, que decían lo importante que es en este sentido la declaración que dio Manzanares, lo clave que fue para la investigación. Es un hombre que creo que meditó mucho antes de decidirse a ser colaborador. Creo que tomó una decisión interna muy fuerte y eso motivó que tuviésemos estas charlas tan sinceras en 2 jornadas consecutivas. No descarto que la semana que viene tengamos quizás alguna ampliación, porque él mismo dijo que tal vez recuerde más cosas, se comprometió a aportar
documentación, etcétera, etcétera, pero yo espero que obviamente esto se convierta rápidamente en prueba. A mi juicio es una de las colaboraciones más importantes que tiene esta causa. Bueno, Alfredo, no lo quiero bombardear a preguntas, pero se me ocurre el por qué tan importante Manzanares y si en realidad esto es una sorpresa lo que declaró o ya se sabía. En principio todavía no se dio a conocer lo que él declaró. O sea, el fiscal Stornelli habló en términos genéricos, pero todavía no sabemos exactamente qué es lo que dijo. Algunas pistas dio. Dijo que hizo alguna referencia a las declaraciones juradas, a la causa de juzgamiento por enriquecimiento ilícito del matrimonio del año 2008, con el cierre de la investigación por parte del juez. Bueno, sería bueno que en ese caso puntualmente en particular diga y hable, digamos, en extenso, porque allí hubo irregularidades bastante grandes, importantes, que comprometen a mucha gente y que sirvieron para ocultar una situación que después se fue, a partir de ese momento, a mi criterio, fue desembocando en otros temas, como fueron las aperturas de las famosas causas, OTESUR, los sauces, investigaciones sobre lavado de dinero profundas. ¿Por qué? Porque en esa declaración es donde se notó, en el 2008, se notó el salto, el intento de blanqueo de grandes sumas de dinero a través de las maniobras que se estaban implementando, ¿no es cierto? Yo creo que igualmente, bueno, la pregunta que me hacían es ¿por qué el fiscal Stornelli la considera tan importante? Sí, claro, ¿cómo no lo va a hacer si Manzanares es el contador del matrimonio presidencial desde que era gobernador Néstor Kirchner? Es decir, creo que desde el año 1900, puede ser 70 y tantos. No, 77. 77 o 78. Es decir, son muchos años. Es conocer la vida financiera, contable, patrimonial. Todos los secretos. Todos los secretos, todo lo que hubo que ocultar y todo lo que hubo que inventar para lavar el dinero que estuvieron generando a partir de que comenzó el enorme enriquecimiento, que lo que se declaró se puso en las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción. Entonces, son solo un pedacito. Claro, hay un montón de otros secretos que todavía no habrá revelado. Pero tal cual. Yo creo que se quedó con muchas cosas en el tintero. Me parece que lo que le impresionó a Stornelli, ojo, Stornelli es un gran fiscal, es un excelente abogado, pero no es contador. Ahora, una de las cuestiones que quedan flotando para los que no somos ni contadores ni peritos es que podemos dar por sentado que se conoce hace décadas, dar por sentado que debe conocer los movimientos, pero el que está sentado en el banquillo y no tiene fuero, si está preso o puede ir preso, es una persona y todo lo que él diga, ¿cómo se puede probar desde el punto pericial cuando el acusado, el que está señalando, no firma nada? Bueno, una primera cuestión que creo que sí ocurrió y lo dijo Stornelli, no sé si ahora lo escuchamos también, es que iba a aportar documentación. Ahí esto es todo. importante. Claro. Por lo menos suma, se supone que debe sumar. Cuando se hizo la investigación de enriquecimiento ilícito, se omitió presentar documentación, mucha documentación. Se hizo un peritaje en base a planillas de Excel, en vez de a documentos de respaldo. Por ejemplo, en el caso de los depósitos a plazo fijo en pesos y en dólares, que eran sumas millonarias en un lado y del otro, no se aportaron los plazos fijos, que es lo básico, lo mínimo que uno dice, bueno, si voy a auditar, chequear, peritar los plazos fijos, bueno, tráiganme los plazos fijos, vamos a ver qué dice. Bueno, estos no aparecieron y como hizo mucha otra documentación. Hubo pasivos que se inventaron del Banco de Santa Cruz, que tampoco se aportó documentación. Bueno, en el círculo íntimo también de Néstor Kirchner siempre se decía que Néstor era una persona que llevaba todo de forma muy manual, que en realidad él tenía sus anotaciones muy bien guardadas y que las tenía solamente en su poder.
que era un hombre que iba a dejar una evidencia en una computadora o en algún otro lugar, que en general era más de la vieja usanza, ¿no? De anotar todo en su libretita. Tenía sus propios cuadernos. Claro, Bueno, sería interesante que aparezcan los cuadernos de claro. Néstor, ¿no? Así como están los de Centeno, que aparezcan los Pero de si no Néstor. aparecen los cuadernos, yo tengo una declaración patrimonial que no dice con las propiedades que tengo. Después tengo otras propiedades. Después tengo un contador que me dice esto está vinculado de una forma con otra y este dinero que apareció allá, que esta mujer dijo que fue a parar a las islas en las Bahamas, tiene que ver con este dinero porque yo soy el contador y yo lo vi pasar. ¿Se puede probar aunque no esté en los cuadernos? Todo se puede recomponer. En la medida que exista la posibilidad de analizar esas declaraciones nuevamente, buscar la documentación que la respaldó en su momento, ir hacia atrás, eso se puede hacer. Técnicamente es válido, es posible. Pero para eso lo tienen que hacer otros peritos u otros profesionales en una nueva instancia. No sé si eso está dentro de los cálculos o de las previsiones. Todavía en la causa de los cuadernos, que hay muchísima prueba, muchísimas declaraciones, muchos datos, no se designó un solo perito para chequear nada. Y lo más importante es las empresas que en esta etapa, en esta causa, aparecieron los empresarios que han reconocido incluso gran parte sus responsabilidades, sus culpas, no han todavía puesto a disposición, o el juez o los fiscales le han solicitado que pongan a disposición las contabilidades en donde aparecen o deberían aparecer o donde deberían surgir las enormes ganancias que tuvieron esas empresas que dieron lugar a que se paguen esos sobornos, porque no se pagó por nada, ¿no es cierto? Alfredo, disculpe, sí, que le pregunte, Sí. porque acá el mercado le interesa bastante si lo que vamos a tener con la causa de cuadernos son varios Odebrecht, donde hay una descomposición total de la compañía, o en realidad vamos a tener una situación donde se encapsule al funcionario de turno, algún accionista, y la compañía continúe con su actividad normal, teniendo en cuenta que está en un sector bastante sensible como es la infraestructura. Pasa lo siguiente. Nosotros tenemos una ley de arrepentido que está operando en esta causa de los cuadernos, que no es una buena ley, pero a pesar de ello permitió que haya una cantidad de arrepentidos que hasta llegó el momento que hacían cola para arrepentirse, una cosa interesante. Ahora, no teníamos vigente a la fecha en que ocurrieron los hechos que se analizan en la causa de los cuadernos, otra ley que es posterior, que ya hoy está vigente, pero que es posterior, desde marzo del año pasado entró en vigencia, o sea, los hechos son anteriores, que es la ley penal de las personas jurídicas. O sea, la que castiga de alguna forma o reprime los delitos que cometen las empresas y pone penalidades a las empresas, ya no solo a las personas, a los directivos, sino a las empresas en sí, con fortísimas multas. O sea, ahora, como esa ley no estaba en marzo, es posterior a marzo, entonces la causa cuadernos iría más sobre los funcionarios y dueños y no tanto sobre las empresas. Eso exactamente es así. Ahora, respecto a la devolución del dinero por parte de las empresas, lo deberían devolver de alguna forma, así como se va a aplicar algún tipo de penalidad. Lo lógico es que no solamente se aplica penalidad, sino que si se enriquecieron las empresas indebidamente, si hubo beneficio indebido, como un poco lo denomina la nueva ley, pero que no es de aplicación, pero si hubo beneficios indebidos abultados, importantes, por lo menos devuelvan una vez aquello que se llevaron de más o que ganaron excesivamente. Es interesante el enfoque económico, pero también, bueno, hasta ahora vimos solo políticos involucrados, bueno, y la justicia, ¿no? ¿Qué aparece? Sí, igual me quedé con lo que dijo que Stornelli no es contador. El juez Bonadío todavía no lo aceptó como colaborador. Sí. ¿Qué tendría que tener en cuenta desde el punto de vista contable? Yo creo que no solo tendría que tener en cuenta o consultar todos estos elementos con algún contador, tendría que analizar algunos elementos que existen en otras causas. Por ejemplo, yo pertenezco a una organización que se llama Contadores Forenses. Nosotros hicimos en la ONG Contadoras Forenses, en la causa del lavado de dinero CAO, la ruta del lavado de dinero, un informe de 30 páginas en donde dimos vuelta, por ejemplo, a la empresa Austral Construcciones, la analizamos desde el punto de vista contable y encontramos 30 o 40 serios problemas contables
que dan lugar o dieron lugar a irregularidades, que algunos ya están subsumidos o tomados o considerados en diferentes causas, en la de lavado de dinero o en la que lleva el fiscal Policita, en ese caso sí lo tomo en cuenta también, pero que hubo muchas otras cuestiones que no son interpretadas por los fiscales o por los jueces, sino lo hacen de la mano de un contador, de un perito, de un experto. Bueno, acá hay muchísimos de estos temas. Además, me parece a mí que lo prioritario, o sea, donde se debería estar enfocando la investigación, no solo es a buscar responsables, sino a recuperar el dinero. El dinero. Sino qué gracia tiene si el dinero que se llevaron los funcionarios, el dinero que se llevaron los empresarios, sigue dando vueltas alrededor de ellos. Primero dónde están y después repatriarlos. Y no se recupera, no se dimensiona primero y no se recupera después. De nada sirve todo esto. Bueno, muchas gracias por haber tenido este análisis con nosotros. Nosotros, por supuesto, también vamos a seguir en breve contándoles acerca del perfil de Luis Rodríguez, este juez federal que fue señalado de haber aceptado sobornos. Vamos a hablar de qué pasa con Cristina Kirchner, que tiene que comenzar la campaña o ya la comenzó. Todos los detalles los tiene Giselle y, por supuesto, no se pierdan porque el resumen financiero viene de la mano de Diego Falcone después del corte. Y en la cantidad de juicios que se señalan a políticos y ahora también que la justicia está en la mira, Carolina Pocchetti, la viuda de Daniel Muñoz, dijo que le habían pagado sobornos a un juez federal. Y Nicolás precisamente tiene todo lo que sería el currículum vitae de Luis Rodríguez. Nadie más puntilloso que él como para poder darnos detalles acerca del currículum de alguien. Sí, unos detalles que me pusieron nervioso a mí, van a poner nervioso a cualquiera y sobre todo si alguna vez pisó tribunales. Pero ya con la premisa de que recibió un soborno alguien de la Recibió justicia, un soborno y no es cualquier cosa porque la que lo denunció dijo que lo pagó ella, los 10 palos verdes, así, 10 millones de dólares a un juez federal. Y hasta el presidente del Colegio Público de Abogados de la capital federal, el doctor Lipera, se manifestó al respecto sobre qué hacer con el juez Luis Rodríguez, de quien estamos hablando, y lo escuchamos. Nosotros necesitamos jueces que gocen de confianza, que la gente esté tranquila, y en este caso, la verdad que con todos los antecedentes del juez Rodríguez, con estos temas, más todos aquellos que el Consejo de la Magistratura tiene que analizar con motivo de la auditoría. Recordemos que nosotros hemos pedido una auditoría con 32 entidades del sector privado, Poder Ciudadano, CIPEC y tantos otros, donde pedimos que se audite todo lo actuado por los jueces durante los últimos 20 años, justicia federal, porque entendemos que tanta corrupción y tanta impunidad sin la complicidad por acción u omisión de la justicia hubiera sido imposible. El juez Luis Rodríguez está en su cargo relativamente hace poco en comparación con otros jueces. Bueno, Sarmiento cubría hasta desde el 83 y varios más vienen de la década del 90. Él asumió en 2012, después de presentarse en concurso en el 2004, y entró en la misma nómina que Sebastián Casanelo. Ahora, en sus antecedentes personales, es un tipo muy particular. ¿Por qué? Primero, antes que nada, cualquiera que hoy tenga entre 30 y 40 años y trabaja de empleado judicial en la justicia nacional, provincial, donde fuera, sabe que tiene que estar de 6 meses a 2, 3 años de meritorio gratis, dependiendo de la vaquita de los compañeros, o cosiendo expedientes, o buscando los sobres redondos para circular, ese que tienen ganas de hacerles bromas y esas cosas. Él cumplió 18 años y a los 20 días tenía su recibo de sueldo como empleado de planta permanente del Poder Judicial de la Nación en el año 1977, un año divino para la calidad institucional de la República Argentina, y así se desempeñó hasta que en 1994 logró y ganó un concurso como juez de instrucción. En el 2004 se presenta al concurso para cubrir una de las 4 vacantes de Comodoro Pi, aprueba el concurso, pero con cierta ventaja también. Ventaja número 1. Uno de los jurados era uno de los miembros de la Cámara Federal de Apelaciones, de la Sala Primera, Eduardo Fara, amigo personal de él.
Segunda ventaja, la esposa de Rodríguez en ese entonces era la prosecretaria letrada de la Secretaría General del Consejo de la Magistratura, los que tenían que tomarles el examen. Bueno. Ventaja número 3, como juez de instrucción le pidió a su secretaria, para no quedar pegado, mandó a la secretaria a que pidiera la copia del fallo que tenía que analizar en el examen. Y así todo estuvo que pegaba en el palo, en el travesaño, tuvo que recurrir a los amigos para ser nombrado. Desde el 2012 ha tenido un perfil ultra bajo, bajísimo, trató de pasar siempre desapercibido. No es un tipo que es recordado dentro de los pasillos de tribunales por sus grandes conocimientos doctrinarios. Está claro que sus antecedentes no han sido precisamente de ser el mejor en lo suyo, sino siempre lograr acomodarse en la terna y que salga seleccionado. Y como último dato de color, primero fue denunciado por lo de pedir el fallo, y lo sobreseyó la jueza Servini de Cubría, jueza Servini. Y segundo dato de color, una de las personas que hoy está en la Casa de los Cuadernos, que debería haber sido investigado por él en su momento y que la causa quedó en nada porque fue cajoneada, es el padrino de su propia hija. Estamos hablando del auditor general de la Nación, Javier Fernández. Bueno, habría que valorar entonces también cuál es la defensa que va a utilizar entonces ahora Rodríguez a su favor, dado que él empezó a tirar entre líneas que en realidad esto se trataría de que tiene una interna en Comodoro Pi con Carlos Stornelli también. Por una interna de $10 millones, la única justificación que tenés es que el plan dental se te fue a las nubes. Vamos a seguirlo de cerca. Y otro de los temas que no podemos negar en el día de hoy es qué pasa con tantas cosas en la justicia que involucran a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y si mantienen toda su atención o no. ¿Por qué? Precisamente para ver cómo va a manejar esta campaña. Cristina Fernández de Kirchner es una de las mujeres, sin dudas, de la política argentina más importante, que conoce cómo son todos los vericuetos de la política, cómo hacer campaña, con quién hay que tener un guiño y con quién no. Y evidentemente ya está mandando ahí, Giselle, a ver qué es lo que sucede con las distintas provincias, porque la elección es nacional. Sí, claro. Bueno, y ella lo entiende muy bien. Que Cristina esté calladita y en silencio, algo que la hace subir en las encuestas, vamos a ver después cuando empiece a hablar, no significa que no esté trabajando en pos de una candidatura presidencial. Claro. Los operadores kirchneristas están avanzando en distintas provincias en acuerdos con el peronismo. Porque, ¿para qué? Para alinear gobernadores. ¿Por qué? Porque ese 30%, 2 más, 2 menos, que le dan las encuestas a Cristina Kirchner según el margen de error, está casi todo concentrado de votos en la provincia de Buenos Aires, en especial en el conurbano. Con un pie en la matanza bastante, el kirchnerismo bastante importante. No es una fuerza nacional, no es que tiene representantes en todas las provincias. Entonces Cristina, si quiere ganar en una segunda vuelta, se ve obligada a cerrar acuerdos en las provincias justamente con el peronismo. Se dio cuenta, ya no quiere imponer sus propios candidatos, como antes, los deja a los gobernadores peronistas que pongan sus candidatos, salvo en la provincia de Buenos Aires, que ahí sí le dice a los intendentes peronistas, yo quiero a Kicillof, y los intendentes peronistas no lo quieren a Kicillof, quieren a Insaurralde, bueno, eso después se verá. Pero porque necesita entonces generar acuerdos para que le traccionen votos. Y en este sentido, ¿cómo tiene que ir a las provincias? Bueno, hay ya acuerdos. Hay ya acuerdos cerrados entre el peronismo y el kirchnerismo, por lo menos en 9 provincias. A ver. Hay acuerdos en 3 provincias que tienen elecciones unificadas, como estamos viendo en la placa ahora. Formosa, Santa Cruz y Catamarca van a elegir gobernador junto con la presidencial y van a ir con Cristina Kirchner. Después tenemos, ahí hay acuerdo, tenemos en la placa 2, en elecciones desdobladas, es decir, que anticipan la elección de la presidencial, La Pampa, ya hay acuerdo, arranca el domingo el test electoral con las primarias en La Pampa, ahí va Sergio Siliotti. En Neuquén también hay un acuerdo con Ramón Ríoseco, que es este candidato que dice que va a cerrar Vaca Muerta, kirchnerista, si gana. En San Luis, ahí Cristina lo apoya al Alberto. Al Alberto, que tiene una interna ahora con el hermano, los dos quieren ser gobernador. Sí. En San Llegó Juan, la grieta ahí. Llegó la grieta ahí entre los hermanos. San Juan va Sergio Uñac. Bueno, y en Río Negro hay un acuerdo, pero parcial, porque el partido de Cristina cerró con Martín Soria, pero no con Pichetto. ¿no? Es parcial. Y después en Tucumán acabamos de ver que Mansur estaba en la alternativa federal y se acaba de pasar, que eso es lo que aspira Cristina. Dice, bueno, él había dicho algo así como que si alternativa federal no la tenía en cuenta Cristina, bueno.
Sí, porque no tiene, claro, no logra posicionar a un candidato. Entonces, llegado el momento, los gobernadores lo que van a hacer es, bueno, a ver quién es la que mide, vamos con ella, que nos arrastra. Se quieren, a ver si se traccionan unos a otros. Bueno, por último, la placa 3, tenemos que todavía no hay acuerdo en Salta, que ahí está, bueno, Alternativa Federal con Urtubey, que va a ir un candidato, él va a ir como candidato presidencial. Después, en las elecciones desdobladas, tenemos a Córdoba, Chaco, Entre Ríos, La Rioja, Misiones, Chubut, Tierra del Fuego, Santa Fe y Mendoza, que todavía no hay acuerdo, pero cuidado, porque Tierra del Fuego con Rosana Bertone. Mendoza también se están encaminando a un acuerdo y Chubut también. Ahí hay conversaciones para llegar a un acuerdo entre el kirchnerismo y el peronismo. ¿Qué o sea, pasa que está dividido con aquellas provincias gobernadas por Cambiemos? Bueno, las gobernadas por Cambiemos, te decía, Mendoza, ahí puede haber un acuerdo entre el peronismo y el kirchnerismo. Y después, bueno, está Jujuy, Capital y Buenos Aires, donde todavía no lo hay, ¿no? Y la provincia de Buenos Aires, que también, como te contaba recién, va en camino a un acuerdo. Se verá entonces después cómo se reparte, ¿no? Cómo viene. Si Alternativa Federal no logra imponer un candidato de peso, veremos qué pasa con La Baña, pero no suma, así como se pasó Mansur, después, bueno, verán cómo se terminan haciendo los acuerdos. Gracias, Gise. Precisamente el dólar lo que hizo hoy fue marcar el precio más alto en lo que va del año y esto hay que verlo en un resumen financiero con Diego. ¿Quién más me va a explicar sobre este tema del dólar que no seas vos? Bueno, mirá, sabemos que China viene de festejar el nuevo año chino y con qué nos sorprendieron, con una devaluación del 0,70, porque parece que las ventas no habrán sido tan buenas que decidieron devaluar la moneda. ¿Qué hizo el resto de emergentes? Antes de que abriera el mercado argentino, también devaluar. Entonces teníamos a todas las monedas emergentes devaluando un 1%, a un dólar a nivel global fortaleciéndose, y en ese contexto abre nuestro pequeño mercado, con una devaluación del casi 2%, tocando máximos el dólar del año en 38,60, mayorista, claro. Si vamos a la pizarra, cuando ustedes vean... ¿Cómo termina todo claro, el día? Porque cuando usted ve la foto de cómo termina el día, en 37,91, si usted se perdió lo que pasó, no pasó mucho. De hecho, subió apenas un 0,3. De hecho, fue la mejor moneda de Latinoamérica. Esto se dio justo al final del día. Nuevamente, en la Argentina queda claro que hay un sobrante estructural de dólares producto de la muy buena cosecha que vamos a tener este año y de la confianza en las medidas que está tomando el gobierno. Recordemos que todavía estamos por debajo de la zona donde el central no puede intervenir, que es 38,15, claro, con lo cual podría estar comprando dólares. Un dato para tener en cuenta, la tasa de interés, usted se habrá llevado la sorpresa, estuvo de vacaciones, volvió, los plazos fijos ya no eran lo que eran antes. Las tasas que hoy estamos viendo están más en el orden de 36-38%, porque la tasa que administra el central, que rige el resto de tasas del mercado, está en 45%. ¿Puede bajar más? Esa es la pregunta. ¿Me apuro a renovar el plazo fijo o no? Bueno, no tenemos la bola de cristal, pero hay un indicio. La semana pasada el gobierno colocó un bono atado a inflación más 8%. Eso le da una idea que si la inflación este año es de 30 y el mercado te pide un 8% más de interés, en 38 deberíamos encontrar un piso. Así que es probable que no veamos caídas más abruptas de las tasas en los próximos días. Ya vemos también cómo el Banco Central va tratando de tener un equilibrio entre una cosa y la otra. Bueno, gracias. Vamos a seguir aprendiendo del resumen financiero con Diego. Vamos a un corte, enseguida volvemos. Acá estamos con el equipo completo, porque hay información que no podemos dejar pasar y precisamente vamos a comenzar con Santiago Ladino con esta triste noticia de Emiliano Sala que recorrió el mundo entero, no nada más el mundo del fútbol, sino que toda la sociedad conmovida y principalmente ahora enfocados en qué pasa con el segundo cuerpo. Sí, el segundo cuerpo todavía es una incógnita, ¿no? Porque prácticamente los medios de comunicación masivos no manejaban ninguna información. Parecía que el avión, el único que iba adentro era Emiliano Sala. Y de repente no había desde ningún lugar del mundo pidiendo por el piloto, ¿no? Que tenemos un testimonio de la mujer, de David E. Watson, que queremos escuchar ahora. We know that he is dead. We do know that. Yes. But
We just want him home. Psychologically, why is it so important to you to have him back, to give him It's his proper funeral? for our family unit to be back, Yes. you know, so we can go and visit him, Yeah. you know, and just to know that he's there. Es real, ¿no? Que uno necesita tener en concreto, ver qué pasó y poder cerrar. darle un cierre a toda la Sí, historia. por supuesto, porque más allá de que ya ha transcurrido tantos días, claramente no lo hace con vida, pero quiere cerrar, quiere hacer el duelo y es lo lógico, ¿no? Y de hecho, es la primera vez que sale en cámara hablando de este tema, que creo que a nuestro entender hubo mucha ausencia desde el lugar del piloto, de quién represente el nombre del piloto y pida por él. Y de hecho está en redes sociales y en medios de comunicación haciendo otra movida para que puedan donar y buscarlo de manera privada. Gracias, Santiago, por toda la información. Y entre de las cosas que no podemos dejar pasar, le quiero consultar a Diego cómo evaluamos la economía, con algunos datos un poco. Decirle, hay que ver como la macro o el bolsillo, la economía real. A ver, el vicejefe de gabinete, Andrés Ibarra, planteó que la economía que estamos viendo es la de la reactivación vinculada a exportaciones. Agroindustria, minería, las ciencias del conocimiento, todo eso va a empezar a marcar un ritmo distinto de cuál, del consumo. Hoy Defendamos Buenos Aires, una ONG, hizo un relevamiento sobre el cierre de 2.500 comercios en el área metropolitana con una estimación de 10.000 puestos de trabajo perdidos en un sector que difícilmente vaya al mismo ritmo que estos otros. Con lo cual, lo más probable es que veamos un 2019 donde los dos candidatos, tanto por oficialismo y oposición, se tienen con datos positivos el oficialismo, por la parte que sí se va a reactivar, y sobre todo en el interior, y los negativos que va a mostrar del conurbano el kirchnerismo. Bueno, y finalmente, Nicolás, yo quiero que me cuentes cuál es la situación de La Rioja con un referéndum que habilitaría, pero no habilitaría a un tercer mandato de Por eso. Casas. Voy a tratar de ser lo más breve posible, porque es un tema que vamos a terminar abordando varias veces más a lo largo de las próximas semanas, porque es un tema que no es La Rioja, son varias provincias, pero puntualmente, más allá de las presentaciones que haya hecho la UCR, hay un pequeño problema que tiene que ver con lo que los constitucionalistas llaman el espíritu de las leyes, o sea, cuáles son los fundamentos filosóficos que llevaron a la implantación de esa ley, y en que la Argentina se puede resumir en algo muy básico. Tenemos constituciones provinciales que contradicen a la Constitución Nacional. En la Argentina no es plebiscitable las reformas electorales. Pero en La Rioja sí. se plebiscitó una reforma electoral y fue aprobada, ni siquiera se puso las condiciones del plebiscito, es decir, bueno, para que se apruebe el sí tiene que haber votado más del 70% del padrón y ganar con más de un 50%. No, se votó el 44% y se calcula que ganaron con un 50%. Las fiscalías y todo eso, o sea, las fiscales de mesa y todo eso, no se sabe bien cómo fue controlado, y van por una reforma para que haya una y no es el único caso. Hay provincias, puntualmente hay uno que lleva 24 años en el poder y que en algún momento deberíamos plantearnos como sociedad qué hacemos, porque esto termina afectando a nivel presidencial. Breve, en Estados Unidos hay 2 mandatos de 8 años en total, 4 y 4, pueden ser consecutivos o separados, pero son 2 mandatos en toda tu vida, nunca más. Ahora, en Argentina lo copiamos y nos olvidamos de agregar esa parte, y ahora tenemos a Cristina candidata chica de vuelta, o a Menem candidato en 2003, etcétera. Bueno, y finalmente Mauricio Macri, que viaja a Uruguay. Sí, viaja a Uruguay a entrevistarse con el presidente Tabaré Vázquez. El miércoles se van a encontrar en la residencia de verano del presidente uruguayo en Colonia, y básicamente es para hablar de la crisis de Venezuela. Si bien se planteó que la agenda es abierta, que va a ser un encuentro a solas, sin colaboradores, lo que quieren es ver si, Macri sobre todo, la pidió él, ver si pueden llegar a un acuerdo, porque pensemos que Uruguay, junto con Bolivia y con México, son de los que no están pidiendo elecciones anticipadas, sino más bien piden una mediación entre el chavismo y la oposición. Justamente es una postura contraria a la del presidente Mauricio Macri, a la de Argentina, que se sumaron al Grupo Lima y lo que están pidiendo es elecciones anticipadas, que se acepte la ayuda humanitaria y que se libere a los presos políticos. Así que veremos qué pasa. El miércoles se los vamos a contar. Por supuesto. Vamos a tener todos los días de mucha información. Bienvenidos a ustedes que están del otro lado. A Hoy Nos Toca a la Noche, con este equipo hermoso de mucha gente que les trae información, análisis y lo mejor de sí para que ustedes terminen el día informados. Nos vemos mañana a las 23.